Hola, ¿qué tal? Me encanta. Seguimos aquí con este tema de agua de mar. Y para hablar de agua de mar vamos a hacer alusión a un personaje que se llama René Quinton. Para entender el legado de René Quinton es necesario entender el tema de cadena alimenticia. Cadena alimenticia es una sucesión de eslabones en donde un eslabón se beneficia de lo que hace el eslabón. Por ejemplo, vamos a pensar en los animales carnívoros. Por ejemplo, pensemos en un tigre. Un tigre no puede alimentarse de las plantas porque no tiene las enzimas necesarias para digerir la celulosa y transformarlo en energía o en proteína. Sin embargo, un animal herbívoro sí lo puede hacer. Por eso que en el eslabón pues tenemos como primer elemento a las plantas que pueden alimentar al segundo elemento, que serían los herbívoros. Los herbívoros sí pueden desdoblar la celulosa de la planta y utilizarla para convertirla en proteína y crecer. Y entonces proveerle ahora sí proteína a los animales carnívoros. Y de ahí tenemos un siguiente eslabón, que es un consumidor secundario que podría alimentarse de estos elementos carnívoros. Por ejemplo, pensemos que si un tigre se comió a una vaca, que a su vez se comió plantas, pues un siguiente eslabón podría ser un ave de rapiña, que sí es capaz de consumir al carnívoro cuando ya está en descomposición, por ejemplo, y podríamos tener un consumidor terciario que dice, bueno, ¿quién se come a esta ave de rapiña cuando ya está muriendo o cuando ya no puede, tiene que regresar a la tierra y tiene que descomponerse? Entonces podemos tener consumidores terciarios que ya pueden ser organismos más pequeños, gusanos, bacterias, porque al final todo esto tiene que regresar a la tierra para que la planta pueda volver a hacer su función de absorción de la tierra, absorber minerales, absorber nutrientes, y entonces este es un ciclo y por eso se llama cadena alimenticia. Esto es importante porque René Quinton, que es el personaje principal cuando hablamos de plasma marino, que ahorita ya le están llamando bioplasma. Hay muchísimo interés por este tema actualmente. Entonces René Quinton descubre que en los océanos existen algo que se llaman vórtex marinos, o lo vas a encontrar como vórtex fitoplanctónicos, porque es ahí donde existe en mayor cantidad o en mucha cantidad, o es donde principalmente se encuentran el eslabón 1 y el eslabón 2 de la cadena alimenticia del mar. Porque iniciamos con el fitoplancton, que es la parte vegetal en el mar. Así como en la tierra los vegetales son el eslabón 1, en el mar también el eslabón 1 son los fitoplanctons. El fitoplancton es el encargado de producir el alimento de todo, o sea, el alimento primario. Y entonces el fitoplancton genera los azúcares, las grasas y las proteínas, formando el primer eslabón. Y alimentan al zooplancton, que son organismos muy pequeñitos, o sea, no hablamos de pescados, hablamos de organismos más pequeños que se alimentan del fitoplancton. Y ahora sí, estos organismos pequeños salen del vórtex y pueden andar por ahí y empiezan a alimentar a los peces más pequeños, que van a alimentar a los peces que siguen y a los que siguen y a los que siguen. Entonces la importancia de un vórtex fitoplanctónico es que ahí encontramos un montón de elementos biodisponibles. Entonces en estos vórtex fitoplanctónicos que él descubre, estos dos eslabones del medio marino, es donde se debe recoger el agua de mar. Es por eso que cuando tú estás buscando agua de mar para uso interno, es decir, para beber o para nutrirte, pues tenemos uso interno, le voy a poner como nutrición.
para que tengas o observes lo que compras. Y tenemos un número 2, que es un agua de mar que se puede usar para limpieza intestinal como laxante. No son lo mismo. Aunque un agua de mar que te vendan para nutrición te puede servir para limpieza intestinal o como laxante, no toda el agua que te venden como laxante te sirve para nutrición. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Cuando compras un agua de mar que quieres para nutrición, tienes que fijarte que haya seguido el protocolo de Quinton. Y el protocolo de Quinton principalmente son 3 puntos. Y de verdad cualquier agua que sea correcta lo va a decir, porque esto es muy importante. Tiene que decir agua extraída siguiendo el protocolo AQP, que es el Advanced Quinton Protocol, o agua obtenida siguiendo el protocolo Quinton, dependiendo en qué idioma lo compres. ¿Qué es el protocolo de Quinton? Bueno, Quinton, como descubrió estos vórtex fitoplanctónicos y esta cadena alimenticia en el mar, él fue muy específico en decir que no toda el agua de mar es igual y que el agua que era ideal para consumo humano tenía que ser extraído de zonas concretas en el mar, es decir, de estos vórtex, que tenía que seguir un microfiltrado muy especial, que es un filtrado más mecánico y que debe de ser en frío, porque si no se precipitan los minerales y entonces ya no sirve para nutrición, para consumo adecuado, para restaurar nuestro medio interno. Este microfiltrado tiene como objetivo eliminar la carga microbiológica. Toda el agua de mar, por ser agua de mar, va a traer microorganismos y nosotros lo que queremos del agua de mar son los nutrientes, no los microorganismos. Entonces se les retira esta carga microbiológica, pero preservamos las cualidades que nos interesan. También aseguramos la ausencia de microplásticos y también por ahí algunas bacterias, sobre todo bacterias fecales. Es por eso que en un protocolo de Quinton se le hace un estudio bacteriológico y te tienen que entregar, cuando tú compras, una hoja en donde se ve el certificado de que ya se le hizo el estudio y de que está libre de bacterias fecales. Principalmente estamos hablando de bacterias muy importantes como la E. coli, la salmonelosis, salmonela, y que está libre de metales pesados. Y de ahí pues el protocolo nos lleva al tercer paso, que son las diluciones. Esto es importante porque dependiendo de cómo lo quieras consumir, pues tú puedes comprar un hipertónico o puedes comprar un isotónico. El hipertónico y el isotónico, y también hay una dilución hipotónica que tú puedes hacer en casa. Lo voy a abordar en el siguiente tema para que nos entiendas. Pero bueno, después de haber obtenido el agua, pues se diluye a la concentración que les convenga dependiendo del producto que van a generar. Esto es importante porque también puedes encontrar, y mucho tiempo se vendió y por eso no había progresado esto del agua de mar, agua para uso externo, que es el agua de mar común, que no tiene que venir de un vórtex, que no tiene que ser capturada en características especiales, que no importa la cadena alimenticia, que no importa. Es el agua que tú puedes meterte en el kayak, puedes llenar tus bidones y regresar a casa. El agua de mar para uso externo puede o no estar esterilizada, sin embargo, pues puede que se utilicen métodos de esterilización más baratos, menos especiales, como el calor o los rayos ultravioletas, porque básicamente quieren eliminar pues carga bacteriana. El problema con estos sistemas de esterilización pues es que producen la precipitación de varias sales, como la del calcio y la del magnesio, y entonces ya no son biodisponibles. Es por eso que es para uso externo y no para uso externo. Y también pues cuando sometemos un elemento al calor vamos a destruir pues todas las vitaminas, los aminoácidos, las enzimas y otras cosas que contiene el agua de mar,
que cuando es para nutrición sí nos interesan, pero cuando es para uso externo no nos interesa. ¿Para qué queremos el agua de mar para uso externo? Pues por ahí está, por ejemplo, los baños de sal, que son la diálisis percutánea, desintoxicación, es equivalente a meterte al mar. Por ahí un agua de mar esterilizada pues nos puede servir para limpiezas nasales. El problema con este tipo de esterilización, también tenerlo en cuenta, es que no se asegura la ausencia de microplásticos. Entonces es por eso que es un agua de mar más especial para uso externo. Y entonces esa agua de mar no tiene que decir que siguió el protocolo de Quinton, pero sí te puede decir que está esterilizada, sí te podrían mandar un estudio bacteriológico, especialmente pues si la vas a usar, por ejemplo, para los lavados nasales. Y entonces el contenido de agua de mar, siguiendo el protocolo de Quinton, es muy importante porque aquí está la magia de lo que Quinton nos dejó, del legado de Quinton. El agua de mar contiene minerales iónicos, contiene los 78 elementos de la tabla periódica, o sea, los tiene todos. Y se les llama minerales iónicos a los que contiene en mayor cantidad. Hablamos o pensamos en el magnesio, en el calcio, en el potasio, pero también contiene los oligoelementos, o sea, contiene los 78. Los oligoelementos iónicos son los que están en cantidades más pequeñas. Pensamos en elementos que casi ni imaginamos, como el vanadio, el litio, el manganeso, pues el cobre, el zinc pues lo tenemos un poco más presente, el selenio, estamos hablando de todos. Contiene principalmente materia también orgánica. Hablábamos del fitoplancton, que a su vez el fitoplancton nos genera carbohidratos, aminoácidos, lípidos y vitaminas. Es decir, el agua de mar no es solo agua y sal, tiene un montón de elementos nutritivos y vamos a ver su importancia. También podría contener algunos agentes contaminantes, pues porque todos nuestros mares ya están contaminados. Es por eso que te van a entregar un estudio bacteriológico y un estudio de metales pesados, y es por eso que se somete a un microfiltrado. Hay que eliminar metales pesados, derivados del petróleo, y hay que eliminar microplásticos. Esto de los metales pesados es un poco debatido, porque aparentemente en estos vórtices no hay carga de metales pesados. El mismo sistema o ecosistema se encarga de precipitarlos y eliminarlos. Y también con las bacterias parece ser que hay algo parecido, aunque sí se somete al microfiltrado, parece ser que las características del vórtex impide por sí solo que crezcan bacterias. Y tenemos entonces que en el estudio pues nos entregan las principales: E. coco, enterococos, dependiendo de la casa, Staphylococcus aureus, que se dice que son capaces de sobrevivir en el medio marino, pero te comento, esto está un poco debatido porque se dice que en los vórtex no. Entonces, independientemente de esto, se te va a entregar cuando compres agua que sigue el protocolo Quinton, tu estudio. Si no te lo entregan, hay que buscar otro proveedor. Bueno, René Quinton fue famoso porque descubrió esta cadena alimenticia, descubrió estos vórtices fitoplanctónicos, estableció el protocolo en el que es adecuado extraer el día, la hora, la profundidad, las características de la luna, no sé, todo eso él lo escribió y lo dijo, y quien quiera extraer agua de mar para consumo humano tiene que seguir todos estos pasos. René Quinton fue un personaje adelantado a su época porque él predijo medio siglo antes, dice, la importancia de los oligoelementos, porque él, cuando estudió el agua de mar, él dijo o pudo comprobar que el agua de mar contenía ya 15 elementos de la clasificación de la tabla periódica, pero él decía, sospecho que están todos. Es por eso que se dice que estuvo adelantado a su época. No tenía los métodos para comprobarlo, pero él ya decía que tenía que estar todo ahí.
Actualmente ya sabemos que esto es cierto utilizando un método más actualizado que se llama espectrometría de difracción de neutrones, que es el método más exacto en donde ya podemos medir la composición del agua de mar. A esta composición cualitativa del agua de mar se le llama el totum ionomineral. Y ahora sabemos que el agua de mar sí contiene, como lo predijo Quinton, los 78 elementos y que estos elementos son biodisponibles, es decir, que ya no necesitamos nada para absorberlos. Entonces terminamos diciendo que el agua de mar contiene la totalidad de los elementos de la tabla periódica de Mendeleev y en la misma proporción de nuestro medio interno. Y lo más importante y parte del legado de Quinton fue esto, que lo contiene en la misma proporción que nuestro medio interno. Es por eso que el agua de mar es tan importante y ha causado un revuelo y cada vez hay más proveedores. Afortunadamente ya lo podemos conseguir bastante fácil. La teoría, te voy a explicar por qué. La teoría de Quinton describe que es muy importante el equilibrio del medio en el que ladan nuestras células. No sé si recuerdas, y lo he dicho muchas veces, y hay muchas investigaciones sobre esto, de que nosotros somos una alberca en donde nuestras células están nadando. Entonces ahora sabemos que somos más agua que otra cosa. Acuérdate que somos 70% agua y que lo que evita que nuestra agua se desparrame es que esta agua internamente está estructurada. Hemos hablado de eso. Y que esta estructuración del agua le da una forma, una consistencia como de una gelatina. A esta estructuración y a esta forma de gelatina ahora se le conoce como la cuarta fase del agua. Ya no es solo líquido, sólido y gaseoso, ahora tenemos esta gelatinosa que se le llama, si te acuerdas, cristal líquido. Se le llama la cuarta fase del agua. Ahora sería sólido, cristal líquido, gaseoso y ya son 4. Cristal líquido. Sólido, líquido, gaseoso y cristal líquido. Entonces nuestras células, para crear este cristal líquido, acuérdate que organiza el agua de modo que se ioniza y entonces se organiza así los iones positivos y los iones negativos, y aquí otra vez negativos y aquí otra vez positivos. ¿Sí te acuerdas de todo esto? Ay, perdón. Negativos, positivos afuera. Y bueno, esto ya lo estudiamos y entonces internamente somos una alberca, 70% somos agua, toda esta agua está estructurada en forma de cristal líquido y la estructura nos permite que aunque seamos mucha agua no nos desparramemos. Pero lo más importante que dijo Quinton es lo siguiente: sí, lo importante es el equilibrio de esta agua, de este medio interno, de esta matriz extracelular en donde nadan nuestras células. Si esta alberca de agua no tiene las características adecuadas, las células se enferman. Entonces lo que necesitamos es restaurar las características de esta matriz extracelular. Y el agua de mar lo hace no solo porque contiene todos los elementos y en la proporción correcta, sino por esto, porque contiene memoria biológica. Él lo dijo así y yo te lo voy a decir de la siguiente manera. Recuerda que el agua es un ser vivo, el agua está viva, el agua tiene memoria, venimos del mar. La vida se creó en el mar, entonces el agua de mar sabe qué características debe de tener esta agua, porque originalmente nacimos en el agua de mar. Y entonces, como originalmente nacimos en el agua de mar,
esa agua de mar sabe qué características debe de conservar este medio extracelular para que la célula siga siendo o siga estando saludable. Cuando nosotros consumimos agua de mar, no solo estamos consumiendo, sí, oligoelementos en proporciones adecuadas, minerales en proporciones adecuadas, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y muchas cosas, sino que le estamos diciendo a nuestro cuerpo cómo reorganizarse porque quizá ya lo olvidó. ¿Por qué lo olvidó? Pues porque ahora comemos mucha comida inadecuada. La comida no decide la composición de un organismo. El hecho de que nosotros tengamos unos siglos o unas décadas comiendo muy mal, comida rápida, comida enlatada, proporciones inadecuadas de minerales y oligoelementos, porque ahora hay muchas deficiencias de minerales y oligoelementos, tanto que está de moda los suplementos y los complementos vitamínicos y minerales. Entonces, el cuerpo está olvidando o se está confundiendo en cuál es la composición adecuada. Y entonces dice René Quinton, la composición primaria es la que decide la necesidad y la elección de la comida. ¿Y cómo sabemos cuál es la composición primaria? Pues la composición primaria es aquella que existía cuando se gestó la vida, y como la vida se gestó en el mar, pues la composición primaria es la que nos da el agua de mar. Es por eso que cuando consumimos el agua de mar accedemos a esta memoria del agua, esta memoria biológica que nos dice las necesidades y la elección de la comida. Debemos de seguir los lineamientos de la composición primaria del agua de mar. Entonces, lo que nosotros ingerimos con el agua, te digo, es un reordenamiento de nuestro medio extracelular para que nuestras células puedan estar correctamente. Accedemos a la inteligencia o a lo que nos dicta las proporciones adecuadas de minerales y oligoelementos y a los elementos indispensables para la vida: enzimas, vitaminas, carbohidratos, proteínas o aminoácidos, porque lo primario es el aminoácido, y grasas, que lo contiene todo el agua de mar, y entonces nos dice cuánto, en qué proporción, qué es lo que necesitamos. Esa es la memoria biológica. El agua de mar no está diseñada para matar microbios o bacterias como lo hace un antibiótico, por ejemplo. El agua de mar está diseñada para darle a la célula la fuerza para luchar contra todo. René Quinton era uno de los personajes que está en la línea que defienden que la salud está en la corrección del terreno biológico. Cuando decimos terreno biológico estamos hablando de esta alberca de agua, la corrección de todo lo que está alrededor de nuestras células y que le provee a nuestras células de lo necesario para autorregular sus funciones y estar saludable y poder combatir contra todo lo que no debe de estar ahí. Se dice que en un terreno biológico adecuado no puede haber enfermedad. Estas son teorías muy antiguas, pero que están agarrando mucho auge en la actualidad, porque la línea en la que estamos de antibióticos, suplementos, complementos, comida rápida nos tiene bastante en decaimiento. Es una pandemia de enfermedad actual. Y ya para terminar un poco con la historia, solo esto me resulta muy interesante y te lo quiero compartir. Ya en 1989, o sea, hablamos hace más de un siglo, en un estudio universitario, estos dos personajes de Wayne y Ashmed demostraron que cualquier deficiencia de minerales, quiero que te enfoques en la palabra cualquier deficiencia de minerales, hace que cualquier, y voy a hacer énfasis otra vez,
cualquier vitamina, sea poco o nada, y vamos a pensar más en poco o nada asimilables, incluso si las tenemos en la dieta. ¿Qué quiere decir? Que para que yo pueda absorber vitaminas, cualquiera, por eso puse cualquiera, necesito una correcta carga de minerales, o sea, necesito tener todos mis minerales y los oligoelementos, que son lo mismo, solo hablamos de cantidades, de cantidad que nosotros necesitamos, minerales o oligoelementos. Necesitamos que los minerales y oligoelementos estén al 100. ¿Cuántas personas crees que actualmente tengan sus minerales al 100%? Porque ahorita está de moda que todos ocupan zinc. Ahorita está de moda que todos ocupan, ¿sí o no?, selenio. Ahorita está de moda que todos ocupan, que porque ya la diabetes, cromo. O sea, y son 3, ¿sabes cuántos son? O sea, son 78. Entonces dime quiénes van a tener sus proporciones y su cantidad de minerales al 100%. Eso quiere decir que es por eso que todos tenemos deficiencias vitamínicas, y entonces entramos en algo que a mí se me hace un poco antinatural, que son las megadosis. Entonces ahorita necesitamos megadosis de vitamina C, porque como se absorbe poco, pues necesito darle un montón, necesito darle 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos, pues para que un poco se absorba. Y necesito un montón de vitamina E y un montón de complejo B y un suplemento diario. Y ya necesito el B100 y el B50, y ya no es suficiente la cantidad pequeña, porque como no tenemos nuestros minerales, pues no está funcionando. Sin embargo, afortunadamente los minerales, especialmente los minerales iónicos, y esta palabra iónicos no sé si te esté causando inquietud desde hace rato, te voy a explicar qué significa, pero bueno, los minerales iónicos biodisponibles no se ven afectados por la disminución o ausencia de vitaminas. Quiere decir que si mis vitaminas no están al 100%, no importa lo que yo consuma de minerales y oligoelementos en estado iónico, se van a absorber y van a restaurar y van a hacer su función al 100%. O sea, los minerales no dependen de las vitaminas. Y entonces con el bioplasma o con el plasma marino obtenido por el protocolo adecuado de Quinton, nos garantiza que todo lo que vamos a obtener está en estado iónico. Por eso es muy importante seguir este protocolo, y entonces vamos a poder absorber al 100% nuestros minerales, y entonces vamos a poder absorber al 100% nuestras vitaminas. Y aquí voy a hacer este paréntesis porque algunos personajes dijeron, bueno, yo no sé si creerle a René Quinton, a lo mejor está exagerando, y algunos hicieron los mismos experimentos que hizo él, igual después los voy a mencionar, están bien interesantes, con suero fisiológico, y no obtuvieron los mismos resultados. Tampoco con sal de mesa, o sea, hablamos del típico cloruro de sodio, NaCl, y no funciona. Si no es plasma marino con todas las características y con su memoria biológica, no funciona. Y entonces aquí es donde te voy a explicar a qué nos referimos o a qué me refiero, por si no lo sabes. ¿Qué significa iónico? Cuando nosotros consumimos un suplemento o complemento, ya no sé ahora cómo le llaman, suplemento o complemento, yo oigo que dicen suplementos multivitamínicos, o sea, suplementos, no es posible, no podemos suplir lo natural, pero bueno, ahora le llaman suplementos o complementos. Cuando nosotros adquirimos un complemento o suplemento,
de magnesio, y me voy a enfocar en magnesio porque es muy conocido y ya todo el mundo sabe que tiene que consumir algún suplemento de magnesio. Suplemento. Nos venden, por ejemplo, el más barato, cloruro de magnesio. Para las limpiezas externas nos venden sulfato de magnesio, nos venden óxido e hidróxido de magnesio, magnesio marino, que aguas, no es lo mismo que el plasma marino, citrato de magnesio, que fue muy famoso, malato de magnesio, y ahorita el que está de moda, el bisglicinato de magnesio. Y yo digo, bueno, está de moda porque está mucho más caro. Y nos dicen, bueno, tienes que escoger la forma que sea más biodisponible. Sin embargo, cuando tú consumes un elemento iónico, tú consumes el magnesio y se acabó. O sea, no hay cloruro, no hay sulfato, no hay óxido, no hay magnesio, no hay citrato, no hay malato, no hay bisglicinato. Tú consumes magnesio con su carga, por eso se dice que está en estado iónico. Si aún así no te queda claro, te lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando consumimos un suplemento, voy a poner, por ejemplo, cloruro de magnesio. Y hablamos de biodisponibilidad. Quiere decir que cuando tú consumes el cloruro de magnesio va a entrar y hay que separar el cloruro del magnesio porque lo que yo quiero es el magnesio. Entonces tienes que consumirlo, tiene que haber un proceso enzimático que rompa esta estructura y entonces a través de alguna vía del metabolismo el cloruro, no sé si se va a descomponer en más partes, no sé en cuántas, para poderlo utilizar para algo y eliminarlo, y entonces poder utilizar el magnesio como yo lo necesito. Porque yo necesito el magnesio puro en estado iónico. Si consumo sulfato de magnesio, es lo mismo, hay que desdoblar y separar el sulfato y que pase a otros procesos para yo poder quedarme con el magnesio. Si consumo citrato de magnesio, es lo mismo, hay que separar el citrato del magnesio y esto pasa a otros procesos. Decimos que algo es más o menos biodisponible en función de qué tan fácil es. En función de qué tan fácil es obtener el magnesio como lo necesitamos de todo lo demás. Si el bisglicinato es más fácil, es más fácil de partir que el cloruro, vamos a decir que es más biodisponible. Si el citrato es más fácil que el cloruro, es más biodisponible. Pero si el bisglicinato es más fácil que el citrato, entonces es más biodisponible. Entonces decimos que uno es mejor que todos los demás porque es el más sencillo, el que nos entrega más magnesio y el que gasta menos esfuerzo en partir y darnos el magnesio como lo necesitamos. Y en cambio, cuando decimos que algo está en estado iónico, quiere decir que no está unido a nada, o sea, está en estado como lo necesitamos, y entonces podemos tener magnesio, podemos tener potasio como lo necesitamos, nada de cloruro de potasio, nada de citrato de potasio, nada de no sé cuántos más haya. Si necesitamos calcio, el calcio viene listo, no necesitamos desdoblarlo. Y entonces hablamos de todos, del selenio como lo necesitamos, del zinc como lo necesitamos, del vanadio como lo necesitamos, del cromo, perdón, como lo necesitamos, ay Dios, es una R, de etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de 78 elementos biodisponibles, más enzimas,
más vitaminas, más aminoácidos, porque el aminoácido ya está listo, no es una proteína que tengo que desdoblar en eslabones. Más azúcares o carbohidratos igual ya listos, más lípidos o grasas ya listos, más memoria biológica. Entonces el agua de mar es la octava maravilla del mundo. Y voy a hablar sobre cómo consumir el agua de mar en el siguiente capítulo.